No pasó, no se destituyó, pero sin embargo dejó un claro mensaje: 80 asambleístas. ¿Esto será permanente, Mauro, o crees que se va a mover, se va a cambiar con lo que pase, ¿no? Con la coyuntura? Ahí hay varias lecturas sobre el tema institucional a nivel parlamentario. Primero, yo en lo personal sí me sorprendí con que existan 80 votos. Yo pensé que el número iba a ser inferior, debo reconocerlo. Ok. Pero 80 voluntades reflejan un mensaje contundente. O sea, yo no puedo concebir cómo existía gente en Twitter principalmente que hablaban de triunfo del presidente de la República. Eso es básicamente como haber perdido, pero haberse conformado con que no le golearon. Pues, o sea, no le metieron de a 5, sino que solo le dieron 2 o 3-0. O sea, está bien que no le destituyeron, pero hubo 80, subrayo esto, 80 votos de 137 que no le negaron un proyecto de ley, pues. No es que le archivaron una iniciativa, no es que le hicieron observaciones a la proforma presupuestaria. No, 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 no. Los 80 le dijeron, ya no queremos que usted sea presidente. Claro. 80 de 137. O sea, la consecuencia política de ese acto es mucho más compleja que haber dicho, no me lograron destituir y por eso acá somos los ganadores. O sea, esa me parece que es una visión, además superficial, reduccionista, pero además con mucha falta de autocrítica. Se niegan a ver la realidad y no salen de su burbuja. Primera cuestión. Segundo, habrá que ver qué tan cohesionada es esa, no diría nueva mayoría, porque yo creo que al final del día la mayoría de integrantes de Pachacutic terminaron plegándose a esto porque creo que era ya una cuestión incluso de dignidad, de amor propio, y era un asunto incluso de pensar qué voy a hacer como actor político si es que voto en contra o me abstengo. Claro. Porque si hago eso, no puedo regresar a mis territorios. No puedo regresar a mis comunidades. ¿Con qué cara voy a regresar a ver Pues a mis bases sociales dentro de la CONAIE, dentro del propio Pachacutic? Entonces, algunos sí lo hicieron por convicción, por dignidad, para reivindicar la causa de la CONAIE, del movimiento indígena, del movimiento agrario, campesino del Ecuador. Otros creo que lo hicieron también ya abocados por la necesidad y empujados por las circunstancias. Es decir, si no voto a favor, o sea, aquí me entierro políticamente en mi propia organización. Entonces creo que es muy difícil prever que vayan a actuar de forma monolítica. Yo no me atrevería a pensar eso todavía. Lo que sí no me sorprendió fue el voto de la señora Yori. Yo sí preveía que ella vote o en contra o que se abstenga como finalmente lo hizo. Sí, yo no tenía expectativas en eso porque además Leonidas Diz había sido muy crítico con la gestión de la señora al frente de la asamblea. Sí, y ella está todavía con la herida abierta de haber perdido la presidencia de la asamblea, ¿verdad? Ahora, una tercera cuestión dentro de la asamblea. Creo que los otros bloques parlamentarios actuaron bajo un manto de cálculo político. ¿En qué sentido? Yo creo que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano sí se puso a pensar en los posibles escenarios que se venían si es que votaban a favor de la destitución de Guillermo Lasso. Ellos seguramente se preguntaron, ¿qué ganamos destituyendo a Guillermo Lasso? Claro. Más allá de que haya sido un traidor con nosotros, más allá de que nos haya tratado prácticamente como enemigos, que haya insultado a Jaime Nebot, su líder máximo, pero sin duda ellos se pusieron a pensar en, bueno, le destituimos y automáticamente se vienen elecciones. ¿Tenemos un binomio como para competir electoralmente a nivel nacional? ¿Tenemos cuadros como para poder reconstituirnos de cara a la nueva asamblea que tendrá que configurarse? Entonces yo creo, mira tú que uno de sus cuadros más relevantes, Cristina Reyes, acabó de desafiliarse. Entonces yo creo que esos elementos les hicieron a ellos pensar muchísimo y dijeron, si es que nosotros votamos por la destitución, estamos poniendo en bandeja de plata para que sean otros actores políticos los que capitalicen las nuevas elecciones, ¿sí? Entonces creo que en función de eso también actuaron y decidieron no sumarse a la destitución y al final del día, más allá
del resentimiento político que yo creo que efectivamente le guardan a Guillermo Lasso por todo lo que ha pasado en esa relación política, creo que al final decidieron no destituirle y tener un presidente con respirador artificial, porque es un presidente que queda prácticamente en un lecho de agonía política con la Asamblea Nacional y en términos generales a nivel de credibilidad ante la opinión pública. Y los otros partidos políticos, me parece que aquellos que no votaron por la destitución no solo hicieron un cálculo electoral, sino que me animaría a ir un poco más allá. Yo creo que pensaron mucho en esta onda de cómo nos cotizamos políticamente. Saben que el gobierno nacional se queda prácticamente aislado y cada asambleísta que se quede del lado del gobierno, al final del día será un asambleísta mucho más relevante para ese gobierno, más cotizable. Y el gobierno, para tratar de sostener, aunque sea un pequeño grupo de legisladores que responda a sus iniciativas y a su proyecto político, pues seguramente hará todo lo posible y entregará todo lo que sea necesario, ya no escarbo más, para tratar de mantener a esos legisladores. Entonces, presiento que algunos de los que votaron en contra o se abstuvieron, al final del día también lo hicieron sobre la base ya de intereses, cuotas de poder, cuotas de espacios dentro del gobierno por el tiempo que le resta, ¿no?